Hasta ahora estuvimos derivando funciones en las que teníamos sumas, restas, multiplicaciones o divisiones. Pero existen funciones que están formadas por una combinación de funciones. Por ejemplo, si yo les muestro esta función, f de x igual logaritmo del coseno de x, acá estamos teniendo una función dentro de la otra, o sea, estamos teniendo la función coseno dentro de la función logarítmica. Esto es lo que llamamos una función compuesta y vamos a derivar mediante la regla de la cadena. Entonces, lo que vamos a hacer primero es distinguir claramente cuáles son las dos funciones que forman a esta f de x. Y vemos que tenemos, por un lado, el logaritmo de otra función que es el coseno. Entonces, para derivar tenemos que tener bien en claro cuáles son estas dos funciones. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Para derivar vamos a ir multiplicando la derivada de cada una de estas partes. Entonces, vamos a empezar en este caso por la derivada del logaritmo. Imaginemos que en lugar de logaritmo de coseno de x dice logaritmo de x. Entonces, nosotros sabemos, vamos a escribirlo acá al costado, que si tenemos una función logaritmo de x, su derivada es 1 sobre x. Bien, ¿qué vamos a hacer acá? En lugar de escribir 1 sobre x, al derivar vamos a escribir 1 sobre coseno x. O sea, vamos a imaginar que este coseno de x es como una x grandota que arrastramos y ponemos acá. Vuelvo a decir, si la derivada del logaritmo de x es 1 sobre x, entonces cuando derivo el logaritmo de algo que tiene coseno de x, voy a arrastrar ese coseno de x y escribir 1 sobre coseno de x. Sin embargo, la función original no es logaritmo de x. Entonces, ¿cómo hacemos con el coseno? Bueno, vamos a multiplicar también por la derivada de esa función, la que estaba metida dentro del logaritmo. Entonces, la derivada del coseno es menos seno x. De vuelta, entonces, primero derivé el logaritmo arrastrando el argumento que estaba en el logaritmo a la expresión en la derivada y multipliqué después por la derivada de este argumento, o sea, la derivada del coseno de x, acá la escribí, menos seno x. Bueno, listo, entonces ahora esto lo podemos escribir juntito y poner en una misma fracción menos seno x sobre coseno x, y esto lo podemos escribir de una manera más simple con la ayuda de las equivalencias. Seno x dividido coseno x es tangente x, por lo tanto nos queda menos tangente de x. Veamos otro ejemplo. Supongamos esta función f de x, voy a mantener el logaritmo, pero como argumento voy a escribir 2x al cubo más 5x cuadrado, por ejemplo. Entonces, de vuelta, tenemos que distinguir bien cuáles son las dos funciones que están formando a esta f de x. Entonces tenemos, por un lado, el logaritmo, que tiene un argumento que no es x. Bueno, ese argumento que no es x precisamente es la otra función, que en este caso es una función polinómica, 2x cubo más 5x cuadrado. Entonces, cuando vamos a derivar, vamos a tener en cuenta cada una de estas partes. Derivo primero el logaritmo. La derivada del logaritmo es 1 sobre su argumento. Entonces, en este caso nos queda 1 sobre y todo lo que está entre paréntesis, que sería el argumento de este logaritmo. Y después voy a multiplicar por la derivada de este argumento. O sea, nos va a quedar 6x cuadrado más 10x. Bueno, como es una suma, necesito escribirlo entre paréntesis para que quede claro que todo eso multiplica la fracción. Entonces, fíjense,
Derivé primero la parte del logaritmo y derivé después la parte de la función polinómica, las dos funciones que formaban a la f de x. Podemos terminar esto abreviando un poquito de la siguiente manera. Escribo todo en una sola fracción, dividido 2x cubo más 5x cuadrado, y acá sí puedo hacer algo para simplificar esta escritura. Podemos sacar factor común en el numerador, 2x, y nos queda en el paréntesis 3x más 5, y en el denominador podemos sacar factor común x cuadrado, y nos queda 2x más 5. Bueno, podemos acá simplificar esta x con el cuadrado y nos termina quedando entonces 2 por 3x más 5 sobre x por 2x más 5. Y este es el resultado de esta derivada. Veamos esta otra situación. Tengo esta función seno elevado al cubo de x. Bueno, acá también tengo dos funciones que intervienen. Por un lado tengo el seno x y por otro lado tengo el cubo. Recuerden que esto es lo mismo que anotarlo así, seno de x todo elevado al cubo. Entonces, puedo distinguir claramente las dos funciones. Una es el seno x y la otra es el cubo. Entonces, vamos a derivar teniendo en cuenta estas dos funciones. La regla de la cadena me dice, vas derivando cada una de las funciones que intervienen y las multiplicas entre sí. Entonces, vamos a derivar en este caso primero el cubo. Si nosotros teníamos x al cubo para derivar solamente, eso nos da como resultado 3x cuadrado. ¿Sí? Lo escribo acá al costadito. Si yo quería derivar x cubo, sabemos que esta derivada es 3x al cuadrado. Bueno, ¿qué pasa ahora? En lugar de tener x, tenemos seno x. Entonces, en la derivada, en lugar de escribir x, voy a escribir seno x. O sea, nos va a quedar 3 por seno x elevado al cuadrado. ¿Sí? Que después vamos a escribir directamente como 3 seno al cuadrado de x. Ahora bien, ya derivamos lo que es la parte de cubo, o sea, lo que estamos marcando como la función roja. Nos falta derivar la función celeste. Entonces lo que voy a hacer a continuación es multiplicar por la derivada de seno x, que es coseno x. O sea, acá nos queda por coseno x. Bien, en este caso no tenemos nada para abreviar o achicar o simplificar de esta expresión, así que esta es la derivada de la función seno al cubo de x. Otro ejemplo podría ser f de x igual coseno a la cuarta de 5x, por ejemplo. Y acá ya estamos teniendo más cosas que intervienen. Tenemos por un lado la potencia, tenemos también el coseno, pero acá también se nos agrega un argumento diferente, 5x. Entonces vamos a describir las tres funciones de la siguiente manera. Voy a escribir con rojo la potencia. Entonces tenemos algo que está todo elevado al cuadrado de una función coseno, pero que tiene un argumento que es, en este caso, 5x. Entonces, ahí tenemos bien distinguidas las tres funciones que nos van a ayudar para derivar. Por lo tanto, la derivada va a ser, vamos a empezar como de afuera hacia adentro, o sea, vamos a empezar por la potencia 4. Entonces,
si yo tenía x a la cuarta para derivar, el resultado era 4x al cubo. Bueno, en lugar de x tenemos toda esta cosa, por lo tanto la derivada va a ser 4 por todo eso elevado al cubo. Bien, ahora voy a olvidarme de esa potencia 4 y solo me voy a quedar con esto. Y vamos a derivar la función coseno. Entonces, la derivada de coseno es menos seno. Entonces vamos a escribir menos seno y fíjense que sigo arrastrando su argumento, como también lo hice acá. O sea, no, el 5x lo sigo arrastrando. Listo, ya derivamos lo que es la función celeste. Ahora vamos por la última, que es el argumento del coseno, 5x. Me olvido de todo lo demás y directamente multiplico por la derivada de 5x, que es 5. Entonces, vamos a tratar de acomodar un poco todo esto. Tenemos acá un 4, un menos 1 y un 5 que se están multiplicando, así que podemos directamente escribir menos 20. Y el resto lo escribimos como está. O sea, coseno al cubo de 5x, ya lo escribo en el otro formato, por seno de 5x. Y esta es la derivada.